días a todos y todas y bienvenidos a este evento del Centro Internacional para la Empresa Privada. Este evento se llama la tecnología digital y la lucha contra la corrupción en América Latina. Y hoy vamos a enfocar una hora y pico al tema de la tecnología digital y su impacto en temas de la lucha contra la corrupción. Claro que la lucha contra la corrupción no es nada nuevo en América Latina, pero el impacto en esta época de la pandemia y también el transcurso de herramientas digitales puede tener un impacto. Y hoy vamos a tener perspectivas desde 3 países y 3 personas en estos temas, 3 expertos en estos temas. Antes de introducir a los panelistas, quiero decirles que tenemos la interpretación simultánea. For those of you who speak English, if you check the bottom of your screen, you will see an interpretation button. Looks like a little globe. You can get English translation, interpretation directly on that button. Pues vamos a empezar. Tenemos 3 expositores. La primera es Laura Alonso, que es un fellow Reagan-Facel en la Fonda Nacional para la Democracia en Washington. También era jefa de la Oficina Anticorrupción en Argentina bajo el gobierno de Mauricio Macri. Y segundo, tenemos Mauricio Alarcón de Ecuador, es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y el Contacto Nacional de Transparencia Internacional en Ecuador. Y para finalizar, presentamos a Ana Linda Solano, abogada consultora en Derecho Penal, y Política y Investigación Criminal y profesora investigadora en la Universidad Externado de Colombia. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por participar en este evento tan importante para la lucha contra la corrupción. Vamos a pedir de empezar con unos 10 minutos de comentarios y luego pasamos a preguntas y respuestas. Así que para empezar, paso la palabra a Laura Alonso. Muchas gracias, John, por la invitación. Es un gusto compartir este panel contigo, Mauricio y Ana Linda, en Ecuador y Colombia respectivamente. Yo basada en este momento en Buenos Aires. Me parece que el tópico es súper interesante y sobre todo se vincula mucho a la misión de SAIPI, porque cuanto más digitalicemos las administraciones públicas en América Latina, más fácil va a ser para la inversión privada su operación en nuestros países. Y si hay algo que América Latina necesita es aumentar su confianza y aumentar la inversión extranjera y la inversión doméstica en cada uno de nuestros países, porque lo que necesitamos es generar empleos, que es justamente lo que nos falta y desde hace muchos años, diría que ya décadas, donde nuestra región le cuesta mucho generar empleos y además nuevos empleos que son los que aparecen a caballo de estas nuevas tecnologías. Con respecto al tema de la corrupción, como siempre se pueden hacer 2 o 3 entradas distintas al asunto, desde la prevención y la detección de la corrupción y cómo usar las tecnologías, cómo investigar la corrupción utilizando las tecnologías. Y también yo quisiera pararme un segundo en cómo los mecanismos regionales e internacionales están funcionando o están entendiendo las ventajas del uso de las tecnologías digitales para aumentar la transparencia y el control de la corrupción en los países. Y creo que ahí tanto las viejas, digamos, las que ya quedaron como viejas convenciones internacionales, porque ni siquiera mencionan la palabra digital, necesitan no solo una adaptación, sino también una revisión de su funcionamiento a la hora de pedirle a los estados que rindan cuentas por su cumplimiento. Así que si no me sobra tiempo ahora, me gustaría después en las preguntas hacer un comentario sobre esto.
Sí creo que ha habido avances, aunque como siempre son muy lentos en nuestra región, pero avances al fin en materia de prevención de la corrupción, sobre todo en lo que refiere a la pequeña corrupción y los trámites cotidianos. Me parece que en los últimos 20 años, con distintos matices en los diferentes países, hay algunos ejemplos de cómo las tecnologías digitales, la digitalización de los gobiernos, el gobierno electrónico, ayudan a reducir el contacto personalizado o personal del ciudadano con un funcionario y evitar el pedido de una coima o incluso el sufrimiento de estar horas y días tratando de, por ejemplo, conseguir un certificado de nacimiento. En el caso de la Argentina, hay un estudio de caso que ha hecho, bueno, para la Argentina y también para México, el Big Center de Georgetown sobre el acceso digital a la licencia de conducir y al ID. Esto hace 10 años todavía era una pesadilla en nuestro país. Todos sabemos que en los países desarrollados esto hace 10 años era una cuestión absolutamente resuelta. En la Argentina, por ejemplo, seguimos teniendo problemas con la digitalización de la información médica. Y en el caso de la situación que se ha presentado por la pandemia, me parece que también es un punto a tener en cuenta, ¿no? El nivel de atraso que ha habido respecto de esto. Quiero también destacar un par de estudios que hizo un concurso y un estudio que hizo el Banco Interamericano de Desarrollo respecto de trámites hace algunos años. El concurso se llamaba El peor trámite de mi vida, donde distintos ciudadanos de América Latina contaban su experiencia. Y también en trámites podemos hablar, por ejemplo, de importación y exportación, ¿no? Que justamente tiene que ver con la actividad o la misión de SAIPI. Después ellos produjeron un estudio que se llama El fin del trámite eterno, y la verdad debemos decir que los trámites eternos pueden haberse recortado, pero no han terminado. O sea, los trámites siguen existiendo y siguen siendo un foco de corrupción. Las administraciones, en el caso de la Argentina, se han mayormente a nivel federal digitalizado. Muchos de los trámites hoy son electrónicos y no están basados en el papel, pero muchos de ellos no son 100% electrónicos. El otro punto que hay que tener en cuenta es analizar no solo la digitalización de trámites, y repito, va desde el ID hasta los permisos de importación y exportación, sino también la simplificación de los trámites. Y una cosa viene por encima de otra, o sea, cuando digitalizamos y eliminamos el papel, podemos también simplificar. Y aquí empezamos a tocar intereses de distintos actores en el sector público, actores corruptos que operan no necesariamente en los rankings más altos de los gobiernos, sino también en las burocracias establecidas, que se han visto enriquecidos a partir de la pequeña corrupción, y también actores en el sector privado, porque hay actores del sector privado que operan bien dentro del marco de la corrupción. Y esto es lo que, de alguna manera, espanta a la inversión transparente y controlada que viene de otros países, ¿no? Donde las reglas de funcionamiento son mucho más altas. Entonces, este me parece que es un punto, ¿no? Seguir trabajando en la digitalización y la simplificación de todo tipo de trámites en el Estado. Creo que esta es la forma más eficiente, directa o indirecta quizás, de atacar la corrupción en nuestros países. Y dejo un capítulo aparte o un comentario aparte, por supuesto, en lo que hace a procurement y a distribución de ayudas sociales. Me parece que allí hay que trabajar en eh, un aumento de la digitalización. La Argentina ha digitalizado a nivel federal el proceso de compras y contrataciones, pero como un estudio reciente de Poder Ciudadano demuestra, si bien han sido digitales las compras de emergencia durante el COVID, la mayoría ha sido adjudicada de manera directa. Esto no solo pasa en la Argentina, escuchaba en estos días que en UK también, digamos, la mayoría de las adjudicaciones, por más que fueran electrónicas, fueron realizadas de manera directa. Y lo que ha permitido el sistema electrónico es un acceso a la información y a los datos que permite un mayor control por parte de terceros actores. Creo que hay un punto también interesante para empezar a mirar, creo que vinculado a cómo los que nos dedicamos a prevenir la corrupción o a combatirla,
hemos incorporado o no en nuestro trabajo el uso de herramientas digitales. Y creo que todavía, John, debo decirlo, estamos analógicos. Si bien se publican declaraciones patrimoniales o declaraciones de intereses online, los controles siguen siendo controles basados en los viejos métodos y todavía no conozco, quizás ustedes me puedan contradecir, pero por lo menos en mi país yo no conozco que ningún organismo anticorrupción, que ninguna fiscalía especializada o que ningún órgano de control tenga, por ejemplo, un equipo de data scientists trabajando para hacer Big Data de prevención y de control de corrupción. Y me parece que este es el pequeño paso en la luna que tenemos que dar. Y creo que acá sí tenemos, y no quiero pelearme con Ana Linda, no sé si Mauricio también es abogado, pero creo que sigue habiendo un monopolio legalístico, especialmente criminal o penal, del problema de la corrupción y que sigo sosteniendo es equivocado, porque cuando llega el abogado penalista es porque la corrupción ya se ha producido, el daño sobre la sociedad y sus posibilidades está hecho, y la investigación y la impunidad lamentablemente en nuestro país son una norma. Me encantaría cambiarla, pero yo trabajo con realidades. Soy una practitioner y para mí, si yo tengo que hacer un costo-beneficio, un análisis de costo-beneficio, siempre es más barato invertir en la prevención que en la investigación y en el castigo. Y como los países de América Latina y sus poblaciones no tienen tiempo para seguir perdiendo oportunidades, creo que tenemos que utilizar la ciencia de datos y a los especialistas e incorporarlos en distintas áreas de gobierno para ayudarnos no solo a tomar decisiones de política pública basadas en evidencia, sino también controlar la eficiencia y la transparencia con que se alocan los recursos públicos. Creo que ya he cumplido mis 10 minutos, así que quizás puedo dejar para después el comentario sobre los mecanismos internacionales de control sobre los estados. Muy bien, gracias, Laura. Seguro que vamos a tener muchas preguntas en estos temas. Pero primero paso la palabra a Mauricio. Mauricio. Muchas gracias, John. Buen día con todos. Un gusto compartir este espacio con Laura, con Ana Linda y con todos quienes desde SAIP impulsan estos procesos de discusión para mejorar la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. Creo que como punto de partida, América Latina tiene patrones muy comunes y como bien dice Laura, más allá de las similitudes que podamos tener por un título universitario, creo que mayores son las semejanzas en función de la realidad que nuestros países viven. Detalles más, detalles menos, creo que por ahí va el tema de América Latina. Y recientemente, como quizá un elemento disparador, mencionar que, como lo hacíamos antes de que empiece el evento, se presentó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del 2020. Y en cuanto a Ecuador, se presentó en su boletín oficial una mejora sostenida en los últimos años e incluso se presentó la mejora entre 2019 y 2020. Se escaló una posición, se aumentó un punto. Y en la rueda de prensa, conversando con los medios de comunicación, nos decían, pero ¿cómo puede haber una percepción de mejora? Y si bien hay varios elementos que ya hemos identificado para esta, entre comillas, mejora para nosotros insignificante, me voy a enfocar en el eje que hoy nos convoca acá. Incluso así lo hicimos notar que para la época dura que se vivió en pandemia, por ejemplo, fue fundamental el hecho de contar con tecnología y datos abiertos para vigilar los procesos de contratación pública. Y me voy un poco más hacia atrás. Ecuador ingresó a la Alianza para el Gobierno Abierto en 2018, en un proceso en el que habíamos impulsado desde sociedad civil un diálogo multisectorial durante varios años sin éxito, tanto por parte del gobierno, que simplemente quería hacer las cosas por su cuenta, como por parte del sector privado, que se identificaba mucho como víctima de la corrupción, más no como actor principal de la misma. Después de esa gestión, se logró, como digo, ingresar a la Alianza para el Gobierno Abierto y trabajar en la formulación de un primer Plan Nacional de Acción.
Un primer plan que, siguiendo los éxitos y fracasos de nuestros países hermanos, Argentina, Colombia, Chile, nos permitió establecer 10 compromisos, dentro de los cuales, por ejemplo, se encuentra el ingreso de Ecuador a la Iniciativa para la Transparencia de la Industria Extractiva, aprovechando datos abiertos, poner a disposición de la gente más, mejor y mayor información sobre quizá uno de los puntos más sensibles de la corrupción en Ecuador, pero también, y en el tema que, insisto, hoy nos convoca, un compromiso de generar una nueva plataforma de datos abiertos en contratación pública. Mejorar quizá la meca de la corrupción en Ecuador, donde más obras con sobreprecios se generan, donde más microcorrupción con contrataciones directas se produce. Y cuando empezaba la ejecución de este plan de acción, nos cayó una pandemia. Y hay que decirlo, afortunadamente, el inicio de ese trabajo conjunto entre sociedad civil, la autoridad de contrataciones y el apoyo de iniciativas internacionales como la Open Contracting Partnership o la iniciativa COST estaban presentes para activar de manera inmediata la posibilidad de poner a disposición de los ciudadanos nuevas tecnologías para poder luchar contra la corrupción. Y debo destacar que precisamente en un esfuerzo sorprendente, hay que decirlo, se puso a disposición de los ecuatorianos la primera plataforma de datos abiertos en contratación pública relacionada específicamente a las contrataciones de emergencia por el COVID-19. Emergencias a nivel nacional, emergencias por institución pública, incluso clasificadas por proveedor, o las de la microcorrupción, las denominadas ínfimas cuantías. Todo además implementado en el estándar de Open Contracting, en el estándar de datos abiertos de contratación pública. Aprovechamos entonces las nuevas tecnologías de la información y comunicación, las nuevas tecnologías digitales, el hecho de que los ciudadanos en su gran mayoría estaban ya más conectados, producto del teletrabajo, a sus computadoras y a sus celulares, para decirles, miren, ustedes se quejan de la corrupción, aquí hay información. Utilicen esa información para combatirla. Y, por ejemplo, fue muy positivo ver que periodistas y medios de comunicación, aprovechando los insumos y los datos que estuvieron disponibles, detectaron sobreprecio en temas tan sensibles como las mascarillas o las fundas de cadáveres, o incluso detectaron exagerados sobreprecios en kits de alimentos de emergencia que se estaba entregando a la ciudadanía. Con eso, nosotros comprobamos no que la corrupción existe, porque eso hubiera sido ridículo decirlo. Comprobamos que las herramientas digitales, tecnológicas y los estándares internacionales funcionan y le brindan al ciudadano común, en nuestro caso al ecuatoriano, la oportunidad de abanderar por su cuenta la lucha contra la corrupción y cumplir de manera responsable ese rol que nuestra Constitución le da de denunciar y combatir los actos de corrupción. Sabemos que además el patrón común en América Latina en esta situación de emergencia ha sido la corrupción. Ha sido la contratación con sobreprecio, ha sido la falta de información y datos argumentando, como nos sucedió a nosotros, por ejemplo, que como los funcionarios públicos se encontraban en sus casas, no podían acceder a los archivos para entregar información pública para la ciudadanía. Así es que nosotros, en medio de la pandemia, vimos una oportunidad para poner, como he dicho, a disposición de todos los ecuatorianos herramientas tecnológicas y digitales que permitan combatir eficazmente a la corrupción. Y en estos minutos que me quedan, creo que es importante mencionar algunos elementos que fueron detectados en medio de este contexto de pandemia, porque no todo se trata de decir que salió perfecto, que fueron buenos resultados, sino también en ver dónde más hay oportunidades, no solo para Ecuador, sino incluso para otros países de América Latina. Y pues en ese sentido, como buen abogado, ya lo decía Laura, pero también como una persona preocupada de que al menos contemos con garantías suficientes para jurídicamente llevar a cabo el trabajo anticorrupción, detectamos que era necesario y urgente actualizar la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información. En el caso ecuatoriano, una ley obsoleta que en mayo de este año cumple 17 años sin haber sufrido una sola reforma. Comprenderán ustedes que en 2004, por ejemplo, casi nada se hablaba de datos abiertos.
casi nada se hablaba de estándares de apertura en ciertos procesos o incluso los requisitos de transparencia activa eran mínimos. Durante esta pandemia trabajamos de la mano de la Defensoría del Pueblo, nuestro órgano garante, para poner a disposición de manera directa a los legisladores, hasta les ahorramos el trabajo, un proyecto de reforma integral a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Pero además, en materia normativa, detectamos dos asuntos adicionales. El primero, que había que luchar contra la excusa perfecta del funcionario público para no entregar información: los datos personales. Y es que Ecuador no cuenta con una ley orgánica de protección de datos personales. Y en ello se escuda el funcionario para decir, no le puedo entregar datos sobre X, Y, Z cosas porque está el nombre de la persona, porque está el número de identificación de la persona, lo cual es un absurdo, pero utilizan esa excusa para denegar nuestro derecho de acceso. Así es que se discute, se trabaja, se impulsa una ley orgánica de protección de datos personales que esperemos en los próximos meses, incluso antes de la transición y el cambio de gobierno, pueda ver la luz de manera definitiva para poder tener elementos suficientes para que no solo el derecho de acceso esté garantizado, sino que los ciudadanos puedan frontalmente, con nombre y apellido, luchar contra la corrupción sin temor a problemas, argumentando esta protección inexistente en realidad de datos personales. Y el segundo punto, una ley orgánica de prevención de conflictos de interés, leyes que ya están vigentes en algunos países de América Latina y que evidenciaron que, por ejemplo, en el sector público, aunque tengamos una prohibición constitucional, hay funcionarios que buscan sacarle provecho hasta para obtener nombramientos en organismos internacionales, porque hasta tuvimos un ministro que, aprovechando la crisis, sobreendeudó a Ecuador con un banco internacional y pues terminó de vicepresidente de ese banco, diciendo que no había ningún conflicto de interés, a pesar de que la prohibición constitucional era bastante clara. Finalmente la excusa fue, no hay una ley que regule este tipo de conflictos. Nuevamente, la sociedad civil, trabajando en el primer proceso de co-creación normativa, ha puesto a disposición de los legisladores un proyecto integral de ley orgánica de prevención de conflictos de interés. Pero lo más importante, y en estos últimos segundos, ratificar, y podemos ahondar en el tema, como decía Laura, que no todo es cuestión de leyes, no todo es cuestión de normativa local implementando los compromisos internacionales producto de nuestros instrumentos firmados y ratificados en múltiples ocasiones. Lo más importante es poder implementar esas normas y esos compromisos. Y en eso, desgraciadamente, en el caso ecuatoriano, la mayor cantidad de instituciones tienen una deuda pendiente con nosotros, porque todo han sido discursos y frases cliché. Caiga quien caiga, hasta las últimas consecuencias, cadenas nacionales para decirnos que todo puede estar bien y que van a combatir la corrupción de manera frontal, pero en la práctica los resultados, desafortunadamente, han sido mínimos. Todo queda entonces, mi querido John, en manos de los ciudadanos, y es por ello que desde la sociedad civil impulsamos tecnología, datos abiertos y más acceso a la información para que seamos nosotros quienes llevemos a cabo el trabajo y no esperemos que los políticos y las autoridades hagan todo. Gracias, Mauricio, muy interesante. Para finalizar, invito a Ana Linda para presentar. Muchas gracias, John. Un saludo especial a mis compañeros del panel y a todas las personas que nos están escuchando. Cuando vi el propósito de esta charla, que es COVID, tecnología y corrupción, son varias las asociaciones que uno puede realizar ahí, los enfoques. Entonces me imaginaba más como una especie de diagrama de Venn. Y sobre esa base de ese diagrama de Venn, donde voy a ver las relaciones individuales, COVID, tecnología, COVID y corrupción, y corrupción y tecnología, un poco así es que quiero desarrollar como estas ideas. Entonces, la primera relación, COVID y tecnología, uno puede entender que ha sido hasta cierto punto un acelerador en el desarrollo y uso de las tecnologías, cosas que antes estaban un poco más en teoría, hoy
son una realidad para muchos de nosotros en nuestros países. Es clarísimo en temas de educación, en temas de medicina, en temas de trabajo. Inclusive yo soy de Barranquilla, es muy famoso el Carnaval de Barranquilla. Este año el Carnaval va a ser virtual. Y bueno, ha habido en algunos festivales de la región algunas denuncias precisamente de corrupción por estos festivales virtuales. Entonces, si bien ha sido ese acelerador, también COVID ha evidenciado las profundas desigualdades sociales y económicas que afectan de manera desproporcionada los sectores más vulnerables de la población: mujeres, niñas, personas mayores, poblaciones indígenas, migrantes, población afroamericana. Y muchas de estas poblaciones vulnerables, indígenas, migrantes, etcétera, son con quienes existen gran parte de esas brechas tecnológicas. Entonces, es mucho más intrínseco y profundo, pues, la relación que hay entre estos. Si uno se va a COVID y corrupción, y luego anticorrupción, pues vemos que ha generado los retos más importantes en materia de corrupción. Ya lo mencionaban, digamos, mis colegas del panel. América Latina o América, las Américas nuevamente se rajan en el índice de percepción de corrupción, un promedio regional del 43%, donde se da un escenario de corrupción, mala gestión de fondos, como se ha mencionado, y tal vez una de las regiones más afectadas o que más difícil se le ha dado la gestión y el manejo del COVID. Entonces, digamos que ahí hay una relación muy diciente y que seguramente implica análisis bastante más profundos. Pero al igual que en casi todos los contextos del mundo, se han tenido que tomar medidas de emergencia. Lo decía ya Laura: estados de emergencia, excepciones a protocolos de contratación pública, importaciones, que en estos casos es, digamos, fundamental. Pero acudir a esos métodos más específicos tiene una justificación sólida. Digamos, el tamaño del desafío resultado imperativo, trabajar con rapidez, acceder a insumos, acceder a medicinas, distribuir compras para la población más necesitada, compras, víveres, etc. Lo que pasa es que esto abrió una ventana de oportunidad para, en esos procesos de abastecimiento, medicinas, etcétera, pues una ventana de oportunidad también a los temas de corrupción. Y, por ejemplo, en el caso colombiano, la Procuraduría ha identificado temas de sobrecostos, temas de direccionamientos contractuales, cubrimiento de favores políticos, pagos a financiadores de campañas, uso de recursos públicos para compras que no son necesarias o no son parte, pues, de la emergencia. Y son muy famosos dos casos, por ejemplo, de compras a nivel de locales, mascarillas 10% más de su valor, o atunes 3, 4, 5 veces más costosos. Pero me parece aún más interesante algunos trabajos académicos que han hecho macroanálisis en temas de contratación. Inclusive llegan a detectarse redes de corrupción. Y hay un estudio de la Universidad del Rosario que me parece muy interesante, que muestra que donde hay menos capacidades institucionales o menos opacidad o menos estados, autoridades fuertes a nivel local, es donde mayormente se han dado este tipo de crisis, pues, o de situaciones asociadas a malos gastos en relación con el COVID. Y también hemos visto en la región, que esto no hay que dejarlo de lado, que ha sido una oportunidad para el crimen organizado de hacer su marketing organizacional, dando mercados, pero también con negocios de falsificaciones, contrabando, y muchas veces estas actuares del crimen organizado pues son facilitados por la corrupción. Entonces, la transparencia, el control de los gastos, las compras públicas, o sea, todas esas medidas que un poco se han mencionado acá son el mejor aliado para gobierno, sociedad civil y medios de comunicación para poder denunciar esto. Y aquí, entrándome un poco en la relación tecnología y anticorrupción, pues ha sido también una oportunidad. Es decir, ¿es necesario estas medidas emergentes? ¿Es una ventana de oportunidad para la corrupción? Sí, pero también ha habido, digamos, incremento en las capacidades institucionales para eso.
Procuraduría, Contraloría y Fiscalía de Colombia han detectado muchísimo más nivel que en otros años la presencia de estas situaciones y están adelantando, digamos, esas investigaciones. Entonces, se han abierto muchísimos más casos que comparativamente años pasados y eso muestra que ha habido un incremento también allí de las capacidades, que es bueno decirlo, y esto en gran medida asociado a unos procesos de digitalización de estas entidades, sobre todo entes de control, el sistema de compra eficiente, entre otros. Entonces, digamos que no voy a adentrarme tanto en esto que ya se empezaba a mencionar como de herramientas de control ciudadano y de compra en línea, pero sí quiero mencionar, por ejemplo, Contraloría tiene un aplicativo que hace, se llama Océano, y hace como cruces de fuentes públicas para detectar posibles casos de corrupción. La Procuraduría tiene un tema de blockchain como para ver de manera preventiva si ha habido algún tipo de manipulación de procesos, y eso se está aplicando, por ejemplo, para las compras de alimentos de las escuelas, que ha sido uno de los sectores más golpeados por temas de corrupción en el país. Y así, digamos, varios ejemplos de digitalización que me parece interesante en la DIAN, en la administración tributaria y otros. Sociedad civil me parece que también ha respondido, creo que de una manera muy interesante. Los ALACs, los centros de denuncia de Transparencia Internacional, me parece que en esta época son clave. Ellos están haciendo unos temas de encriptación para que las denuncias realmente sean anónimas, que eso me parece que es muy importante. Sé que hay otro tipo de sociedad civil que tiene también temas de denuncia anónima, que invierte mucho en tecnología para poder manejar, como puede ser Crime Stoppers, que también tiene un tema de denuncia anónima en la región muy interesante. Y estos análisis de universidades que les comentaba, Rosario, Javeriana, Externado, que están haciendo denuncia pública de posibles temáticas y son, digamos, como estas grandes veedurías. Entonces yo creo que el uso de estas tecnologías analíticas, por ahora me estoy refiriendo, permite a los gobiernos pasar de un enfoque más reactivo a uno tal vez un poco más proactivo, y siempre se habla de la importancia en términos de transparencia, efectividad, eficiencia, rendición de cuentas, accesibilidad, participación ciudadana, etc. Pero yo quiero estos 2 minutos que me quedan de pronto centrarme a algo que es como la otra cara de la tecnología, donde tenemos que tener también mucho acento. Uno, recuerdo un informe de la OCDE de hace unos años que decía que la tecnología es el segundo o tercer sector donde más se presentan riesgos de corrupción, después de infraestructura, que un poco Mauricio estaba comentando. Entonces, es de cuidado. Muchas veces se hacen estas contrataciones de sistemas de información, sistemas de track and trace. En Brasil hubo un caso muy famoso de un sistema de track and trace que fue denunciado. Entonces hay que tener las alertas puestas también en estas contrataciones. Muchas veces el sistema tributario y el sistema aduanero contratan, pero no se conectan entre sí, no hablan, no se contrata al que menos estaba cualificado para ello. Entonces, digamos, ver esos riesgos de contratación, que es un sector vulnerable para este tema. También hay un riesgo muy alto de los sistemas de información, de tecnología, de ser permeables por las redes de organizaciones criminales y redes de corrupción, y esto llevó, por ejemplo, una modernización de la administración tributaria colombiana en ese tema, pero hay muchos otros ejemplos donde la tecnología en sí misma es permeable por estas redes, y eso hay que tenerlo también mucho en consideración. Estados Unidos, no recuerdo ahora el nombre, tiene una autoridad de estándares en este tema que yo creo que sería muy interesante para nuestros países en América Latina pensar en autoridades que ayuden un poco a delimitar cuáles deben ser las líneas en estos modelos. Hay un tema de qué se espera de la tecnología también. Me quedan unos pocos segundos. Esperamos a veces mucho de la tecnología. Y ya lo decía Laura, ojo que hubo mucha contratación directa en los sistemas de compras públicas, pero de hecho hay varios estudios que muestran que los riesgos de corrupción están antes, cuando se define o determina la necesidad y se monta ese proceso contractual en la plataforma. Entonces, hay mucho riesgo de corrupción que ocurre antes de que la herramienta pueda ser útil. Y yéndome a... Y también hay un tema que muchas veces el uso de estas nuevas herramientas
conviene la opacidad, o funcionarios que no quieren hacer esa transición hacia los nuevos mecanismos. O sea, hay mucha lucha interna al interior de las entidades que es importante tener en cuenta. Entonces, detrás de la tecnología debe haber personas íntegras, éticas, informadas, que sepan, digamos, en el manejo de esto. Y aquí yo me voy a algo como reflexión ya final, y es, se necesita articulación. De nada sirve tener todos estos avances tecnológicos, acceder a información, si nuestras entidades públicas siguen actuando en lógica de silos y compartimentando las cosas y no, digamos, desarrollando ahí también, sobre todo más que analítica, que es lo que se está hablando acá, capacidad de análisis. Nuestras entidades carecen mucho de capacidad de análisis, entendimiento. Muchas veces podemos acceder a la información, pero no se usa, y ahí viene el tema multidisciplinar y multidimensional que se mencionaba hace un rato. No es solo un tema de abogados, aquí se necesitan miradas multidisciplinares y multidimensionales, pero sobre todo capacidad de análisis de nuestras entidades y no solo de analítica, para poder sortear todos los retos que la corrupción nos presenta. Así que eso eran como las reflexiones. Gracias. Gracias, Ana Linda. Gracias a todos los panelistas. Presentaciones excelentes y un buen comienzo a esta conversación. Y afortunadamente tenemos bastante tiempo para preguntas, y yo quiero invitar a los asistentes en el Zoom para mandar las preguntas en el chat. Tenemos un par de preguntas para empezar y un comentario que llegó de un asistente que el informe de apropiación digital del CNC mostró que solo entre junio y diciembre de 2020 se avanzó el equivalente a los últimos 20 años. Así que eso es un dato interesante para presentar a los panelistas. Yo quiero empezar con la pregunta del rol del sector privado en esta lucha. Si hay colaboraciones con el sector privado a que deberemos aprovecharnos. En particular, pienso en las grandes empresas de IT. Hay colaboraciones con ellos para luchar en contra de la corrupción por manera de herramientas digitales. Esa es una pregunta para todos los panelistas. No sé si una persona quiere empezar. Yo voy a invitar a todos y todas. Yo creo que el sector privado en cada país tiene desafíos parecidos, pero también muy distintos. Me parece que todavía, salvo algunas excepciones sectoriales, la acción colectiva del sector privado en estos temas es muy reticente o no es tan pública como a uno le gustaría que fuera. Me parece que hay que seguir insistiendo en que sin una participación colectiva del sector privado por sectores, por líneas, digamos, económicas o regional, o lo que le parezca, o lo que a ustedes les parezca, pónganle el título que quieran, va a ser muy difícil. Y yo no quiero, también hablamos de una cuestión de contexto y me parece que es importante decirlo. Los estados de América Latina son estados todavía patrimonialistas. No estamos hablando de estados modernos, como podría calificarlos, no sé, Frank Fukuyama en alguno de sus textos, ¿no? Estamos hablando de todavía de estados que están construidos sobre la base de privilegios, y muchas veces hay empresarios locales que operan con esos privilegios, ya sea financiando campañas electorales o ubicando funcionarios de su empresa en el sector público para obtener contratos y obtener beneficios, que no, alguna vez pueden no ser un contrato, puede ser el cambio de una pequeña regulación que no es una ley. Entonces esto también pasa, ¿no? Uno podría decir que en América Latina tenemos los gobiernos que nos merecemos, pero también el sector privado que nos merecemos, ¿no? Que le cuesta competir porque hay un sector propio que prefiere la no competencia y prefiere ser rentista o rentístico y vivir del privilegio estatal. Y este me parece que es un punto que uno no puede obviar en términos generales. Ahora, ¿para qué nos puede servir la tecnología? Ya a la sociedad civil o a otros actores más competitivos del sector privado, o incluso algunos agentes de cambio dentro del Estado. Me parece que sirve para
ser presentada, y yo lo decía hace poco en una presentación que hice para el National Endowment for Democracy. Yo creo que tenemos que hablar de tecnología y el uso de la tecnología no como vector anticorrupción, porque ahí espantamos a todo el mundo. Por eso cuando nosotros decimos vamos a simplificar trámites en el comercio interior y exterior, o vamos a simplificar trámites para el ciudadano, en realidad, además de facilitar la vida del actor económico o del simple ciudadano, estamos luchando contra la corrupción. Por eso creo que por eso hay una gran crítica en este momento cuando uno revisa algunos journals internacionales a la retórica anticorrupción que veníamos trayendo desde los últimos años. Me parece que se empieza a notar un fracaso, una ralentización, y creo que hay algunos esfuerzos internacionales que por ahí están mal enfocados. Y quiero retomar lo que decía Analinda con mi punto vinculado a los peer reviews o a los mecanismos internacionales. Si hay algo que pueden hacer por los países, los organismos internacionales y la banca multilateral de crédito, e incluso el Fondo Monetario Internacional, es ayudar ellos a romper los hilos. Porque cuando uno mira a la OECD o cuando uno mira a la OEA o cuando uno mira a las Naciones Unidas, lo único que encuentra son silos y silos y más silos. Y en realidad aquí lo que tenemos que hacer es aumentar las sinergias entre los que hacen digitalización, con los que hacen integridad pública, con los que hacen business o private sector, y hay que trabajar en líneas mucho más blandas o sin tanta línea, para abordar estos problemas. O sea, trabajar con mecanismos separados de anticorrupción y lavado de dinero a nivel internacional me sigue pareciendo una pérdida de recursos, además de que genera una gran fatiga institucional en los actores, porque se la pasan contestando cuestionarios, y por eso llamo la atención de esto también, porque creo que para el sector privado es interesante saberlo. Cuando hay actores de cambio en los estados, se la pasan contestando cuestionarios que nadie lee, y las pobres ONGs buscando recursos para hacer follow-up desde sociedad civil de lo que los estados contestan en estos mecanismos internacionales. Entonces es muy complicado, y creo que llegó un punto donde todos debemos ser honestos y decir, quizás es hora de sentarnos y cambiar algunas de estas cosas, porque las venimos enfocando de una manera muy burocrática, y que no resuelve los problemas prácticos. Por eso también, y cierro acá, como decía Mauricio, quizás algunas veces no se trata solo de reformas legales, sino de encontrar alianzas con actores internos de los gobiernos, actores de sociedad civil y algún actor del sector privado, que puede ser un sector particular, y como ha sucedido, como sucede en el caso de industrias extractivas, empezar a hacer cambios por sector, y que eso después vaya inundando otras, o contagiando otros sectores. Y paro acá para no monopolizar la palabra. A mí me gustaría retomar un poco, partir de lo que ha mencionado Laura, pero de pronto llevarlo hacia otro lugar, y es, cuando uno piensa en relaciones público-privado, inicialmente, o sea, puede uno decir, rige una ley tácita de desconfianza. Digamos, el privado no sabe si puede confiar en aquel funcionario para poder poner en conocimiento esa información, el público no sabe si hay algún interés particular por el que el privado le está poniendo de conocimiento ese tema, ¿sí? Algún interés específico de privado. Entonces, en principio rige una ley de desconfianza, pero yo creo que, digamos, en un momento en el que los fenómenos criminales que nos acogen son tan complejos, interrelacionados, como mencionaba Laura, no podemos pensar la lucha contra el lavado de activos sin entender la corrupción y sin entender los nexos con crimen organizado, delitos económicos. Entonces, es clarísimo ya hoy, por lo menos en temas como corrupción, comercio ilícito, lavado de activos, que no puedes trabajar sin el sector privado. Es decir, no solo en términos operativos, que en muchos sectores funcionan muy bien, digamos, para entender el sector, etcétera, y hago nuevamente referencia a los temas de comercio ilícito, pero muchas veces el sector privado entiende mucho más dinámicas normales o anormales en el sector, etcétera, y el público cada vez necesita recurrir más a eso, y como dice Mauricio, deja de ser solo una posible víctima y empieza a ser casi que un stakeholder
de la formulación de política pública, inclusive de la investigación en términos criminales de este tema. Hay retos que la práctica sigue presentando, por ejemplo, el mayor actor es el sistema financiero en términos antilavado, pero casos como el Trade-Based Money Laundering o lavado a través del comercio te retan a que esos estándares o esos sectores que tú ves tradicionalmente en la lucha contra el lavado no son suficientes y tienes que recorrer al sector comercial, al empresarial para entender esa dinámica y cómo está siendo utilizado. Y en tema anticorrupción es clarísimo iniciativas como por ejemplo Alliance for Integrity, que está haciendo que se una el sector privado para gestionar políticas de transparencia, anticorrupción, etcétera. Es decir, no podemos pensar que solo el sector público o solo la sociedad civil o solo el sector privado, porque estos son, digamos, o uno lo puede ver en términos de encadenamiento, inclusive de red, y eso hace que monorespuestas no sean suficientes. Entonces, creo que, por ejemplo, y para cerrar mi reflexión en términos también de tecnología, el desarrollo tecnológico claramente viene mucho más del sector privado en gran medida. Y el uso, y cuando hablaba un poco de las herramientas de análisis multidisciplinar que se tienen que utilizar en la investigación criminal, por ejemplo, temas de business intelligence, temas de todas estas dinámicas, pues vienen de ahí y son apropiadas por el sector público. Entonces, digamos que la respuesta, John, es sí, y es necesario porque se necesita de la sumatoria de todo, del sector privado, público y todos trabajando armónicamente para estas amenazas multidimensionales. John, nada más un comentario para reforzar lo ya dicho por Laura y Ana Linda. Creo que voy a hacer nuevamente énfasis en lo que había mencionado porque necesitamos tenerlo todos muy en claro. Mientras no comprendamos de manera integral el fenómeno de la corrupción y mientras no identifiquemos el rol que juega el ciudadano común, el sector privado, el sector público, difícilmente vamos a combatir de manera eficaz e integral al mal. Lo que vamos a hacer probablemente, si solo identificamos al sector público como principal causante, es una solución parche. Es una reforma mínima, es quizá apagar un pequeño fuego cuando la casa entera se te está quemando. Y en ese sentido, considerando el mal social que ha permeado y ha sido ya normalizado por la ciudadanía en general, creo que, insisto, el punto de partida es hacer que cada actor de la corrupción se reconozca como tal, que se reconozca como actor de la corrupción el ciudadano que paga una coima a la gente de tránsito para evitar la multa y que, por supuesto, se reconozca el sector privado como aquel que está dispuesto a formar parte del círculo de corrupción para obtener un contrato de obra pública o para formar parte de un sistema de contratación en una institución pública. Mientras eso no esté perfectamente entendido y tengas básicamente un sector privado que solo se diga, no, es que ataque al sector público porque nosotros somos víctimas, difícilmente vamos a solucionar el problema de fondo. Haremos solo, como digo, soluciones parche y la cuestión será cíclica y se reactivará en función de simpatías o antipatías después de determinado tiempo. Así es que el actor privado, el sector privado es fundamental en la lucha contra la corrupción, más aún en este momento en que iniciativas multisectoriales se activan de manera permanente a lo largo y ancho del mundo entero, pero mientras no haya conciencia, insisto, difícilmente podremos dar soluciones reales y soluciones prácticas. Muchas gracias. Laura, en su presentación mencionó que quería comentar un poco más en el tema de la eficacia de reglas y leyes que pertenecen a anticorrupción a nivel internacional. No sé si quiere comentar un poco más en ese tema. Sí, esto es un poco basado en mi experiencia y me refiero a las convenciones o a los tratados internacionales. Hay regionales y están los de Naciones Unidas. Y como decía recién, mencionaba también recién Ana Linda, por ejemplo, el tratado anticorrupción o la Convención Anticorrupción de la ONU, por un lado, después la Convención de Palermo contra el Crimen Organizado por el otro, y así sucesivamente. Y lo que uno encuentra son silos
esto está también, ha sido llamada la atención de organismos de derechos humanos o de Transparencia Internacional, porque lo recuerdo en algunas reuniones internacionales. Silos, o sea, los temas se tratan por pedazos, y todos sabemos, y sobre todo estamos hablando con actores como ustedes que trabajan con el sector privado y para promover la empresa privada, que dentro de una empresa no se trabaja en silos. O sea, una empresa exitosa trabaja con redes o con comunidades que tienen objetivos e informaciones comunes. Entonces, hay algunas iniciativas, pero muy esporádicas y cuesta mucho. Por ejemplo, en el tema anticorrupción, para tratar de empezar a sinergizar todos los mecanismos, como decíamos antes. A ver, el lavado de dinero no es, no tiene que ver con la corrupción. Entonces no puede ser que el Gafi funcione por un lugar y el mecanismo de Naciones Unidas de control del cumplimiento de la UNCAC funcione por otro separado. No puede ser que no haya trabajos donde se crucen estos mecanismos, que se crucen también por sector, digamos, bueno, por ejemplo, desde el 2020 al 2025, el Gafi, la OECD, la OEA, la Unión Africana y demás van a estudiar los sistemas de compras en todos los países. Y se van a hacer recomendaciones globales. Hoy sabemos, por ejemplo, que se pueden desarrollar sistemas con código fuente abiertos que pueden aplicar todos los gobiernos del mundo. Es más, otro punto, los países federales tenemos una particularidad como México, Estados Unidos, Canadá y Brasil en nuestra región, que es la autonomía de los gobiernos provinciales, que hacen, digamos, sus propios sistemas y contratan sus propios sistemas, cuando en realidad todos sabemos que es el ABC. Es mucho más barato ayudar a desarrollar un sistema que sea conocido por todos y donde y después traerlo y aplicarlo y adaptarlo. Entonces me parece que hay mucho por hacer. Ahí veía una pregunta sobre el compliance público, el compliance privado. Yo creo que son cosas que van sumando, que van mejorando en materia de integridad, de control ético, de difusión, digamos, una parte más soft de cómo promover las buenas prácticas y de alguna manera señalar las malas conductas y habilitar mecanismos de denuncia o de investigaciones internas, las leyes de los arrepentidos, las leyes que penalizan a las empresas en casos de corrupción y en otros delitos como el lavado de dinero o la evasión. Pero también es cierto, John, y no quiero dejar de decir esto, que estas leyes operan o estas normas operan con actores en sistemas democráticos muy endebles. Y cuando digo democráticos liberales, donde en todos nuestros países la justicia o los órganos de control tienen serios problemas de independencia y también de capacidades técnicas. Entonces, digamos, son como cócteles muy complejos, generan, por supuesto, en las empresas, cuando aparecen leyes como las que hemos tenido en los últimos años, de arrepentido y de penalización de prácticas corruptas, eso genera, por supuesto, una reacción y se preparan, sobre todo las empresas grandes, para no caer en situaciones que pueden ser muy complicadas, pero también sabemos que están operando en sistemas muy complejos. Entonces, como decía Mauricio, ¿no? Se incendia la casa y venimos con un balde para apagar el incendio en el baño. Bueno, yo no sé por dónde se empieza, si por el huevo o la gallina, creo que todos tratamos de empezar por algún lado. Me parece que la digitalización de las políticas públicas que marcamos acá son importantes. Y por otro lado, quiero volver a mencionarlo y dejarlo como un punto, que es la digitalización de los poderes judiciales en América Latina. O sea, el Poder Judicial en América Latina sigue funcionando, más allá de las reformas de los últimos años, sigue funcionando sobre la base del papel. Quizás en estos meses se han acelerado algunas prácticas digitales, pero hacer una audiencia por Zoom no quiere decir que se haya reformado la mentalidad analógica de nuestros poderes judiciales. Y me parece que también ese es un problema que enfrentan las empresas cuando hablan de seguridad jurídica. No solo la falta de independencia, sino también la falta de modernización del Poder Judicial a la hora de llevar adelante procesos ágiles e imparciales. Gracias, Laura. ¿Hay otro comentario de los panelistas en este tema? Pues tenemos una variedad de preguntas y voy a avanzar a preguntar varias cosas. Primero, quiero presentar esta pregunta. ¿Cómo podemos pasar desde la transparencia pura a la rendición de cuentas?
porque han habido avances en materia de transparencia, pero todavía no mucha gente va presa o es castigada legalmente por corrupción. Esa es una pregunta para todos y todas. Yo creo, perdón, John, creo que el punto de partida es de entender a la rendición de cuentas como un elemento fundamental de la transparencia, más aún en un contexto de gobierno abierto. Una rendición de cuentas que además no se limite a un ejercicio con periodicidad anual, como ocurre en muchos países de América Latina, sino como una práctica sistémica, recurrente, permanente, de entregar información sobre la gestión pública a los ciudadanos. Eso es efectivamente rendir cuentas como elemento primordial de la transparencia. Pero creo que también indirectamente se está haciendo alusión a algo que es el pan nuestro de cada día en América Latina, y es la impunidad. En ese sentido, no solo que países como los nuestros cuentan con un ordenamiento jurídico en materia penal deficiente para sancionar de manera efectiva la corrupción, sino que además, sobre pretexto de cooperación eficaz o, como decía Laura, de delación premiada y de algunos elementos, terminas tú teniendo actores protagónicos de la corrupción que por delatar a otra persona pasan 8, 9, 10 meses en prisión y salen a disfrutar de lo mal habido. De paso, ¿por qué? Por la ausencia de normas eficientes para recuperar el producto de la corrupción. En el caso ecuatoriano, imagínate que hasta el día de hoy estamos en la etapa final, no contamos con una ley de extinción de dominio, una ley que le permita a la institucionalidad pública recuperar de manera efectiva lo que se ha perdido producto de la corrupción. Para detalle adicional, que en realidad no me enorgullezco de decirlo, más bien me causa vergüenza como ecuatoriano, hicimos un pedido de información, para que tengas tú una idea, John, a la Procuraduría General del Estado, para que nos diga, en función de todo lo que se dice, miles de millones de dólares perdidos por corrupción, cuánto se ha recuperado, y la Procuraduría nos contesta que la recuperación en efectivo ha sido de aproximadamente $37,000. $37,000 cuando se han perdido miles de millones de dólares en corrupción. Y claro, bueno, por ahí te dicen que han incautado un par de departamentos, que han incautado joyas, un par de vehículos, que desgraciadamente también en este país se sabe cómo terminan siendo administradas por la institución pública en lugar de ser efectivizados para que el dinero revuelva, digamos, a sus verdaderos beneficiarios, ¿no? Entonces ahí empiezas tú a ver también un círculo de impunidad que, si bien se soluciona poniendo normas que sirvan efectivamente, deben implementarse estas, como lo mencioné al inicio, de una manera efectiva. Yo quisiera contestar una pregunta de un espectador, si puede ser. Entonces, si quieres, doy continuidad a lo de Mauricio, que me parece interesante esa pregunta, y vamos luego sobre... digamos, aquí hay un tema de transparencia y acceso a la información como derecho fundamental, y entender ese derecho fundamental es clave. Es tal vez de los derechos que más se necesitan, pero que menos se entienden por la población. Y el derecho de acceso a la información ha logrado transformar en nuestra región. Hay hitos muy importantes que han ocurrido por esto. Acceso, por ejemplo, a estudios clínicos en Centroamérica. O sea, creo que acá entender la transparencia activa y pasiva, y no solamente tal vez lo que está en el imaginario general, que es solamente la pasiva a solicitud, o en fin, sino entender que son derechos y son prácticas que se requieren mucho más complejos, donde inclusive la rendición de cuentas es solo uno de esos mecanismos que hacen parte de la transparencia, del acceso a la información. Entonces, eso es muy, muy importante poder. Yo creo que, digamos, acá la tecnología es un aliado importantísimo, y se está usando, por ejemplo, en términos de georreferenciar temas y en términos de hacer todo ese control que estábamos hablando, pero falta
todavía mayor conocimiento de la ciudadanía que tiene esos derechos y que puede acceder a esas cosas. Entonces creo que lo clave está allí es en darle mayor fuerza a estas leyes de transparencia y acceso a información, que la gente entienda que tiene ese tipo de derechos y superar esos obstáculos que aún existen en términos, por ejemplo, de a qué se puede acceder o no, qué es información, por ejemplo, reservada por temas de Estado y no, que suelen ser ese tipo de excusas que se pueden estar usando. Por eso el tema de los órganos garantes, en el caso colombiano, que es la Procuraduría General de la Nación, la independencia de estos órganos, en fin, toda esa institucionalidad que se tiene que crear fuerte, efectiva, rápida en respuesta, para hacer realmente efectivo los derechos y las garantías asociadas a la transparencia y el acceso a la información son fundamentales. Algunas críticas he leído, por ejemplo, también, claro, sociedad civil o academia lo entiende y lo analiza y es información que llega, por ejemplo, mediada por estos actores al ciudadano de a pie de la calle, cuando es fundamental, por ejemplo, también que esa persona sepa que pueda acceder a la información. Entonces son solamente como entender que la rendición de cuentas es uno de esos elementos, que la tecnología es una gran ayuda acá, pero que el reto fundamental está en visibilizar este derecho fundamental y en que haya una aprehensión por parte de los ciudadanos de él y en fortalecer los órganos y toda la institucionalidad que tiene que garantizar el acceso a ello. Muy bien, gracias, Ana Linda. Laura, tenemos una variedad de preguntas. Yo no sé, ¿hay alguna pregunta en particular a que quiere responder? Hay una ahí que dice, ¿qué podemos hacer en caso de que no exista voluntad de parte del sector público para implementar las iniciativas multisectoriales? Bueno, en la Argentina durante mucho tiempo no existió voluntad del sector público y lo que hubo fue insistencia de actores mayormente de la sociedad civil. Y debo decirles que cuando a mí me tocó estar al mando de la Oficina Anticorrupción en el gobierno argentino y yo había hablado con unos años antes con quien después fue el ministro de Energía, fuimos nosotros, desde el gobierno, los que impulsamos el ingreso de la Argentina al Extractive Industries Transparency Initiative. ¿Había alguna presión de sociedad civil anterior? No, yo provenía de alguna manera del sector de sociedad civil después de un paso por el Congreso, pero no estaba el sector privado pidiendo esto. Entonces fue, digamos, una cuestión de liderazgo, de voluntad política, de tone from the top, dentro del gobierno y alguna insistencia de sociedad civil. Ahora, lo más normal es que no haya voluntad política de parte de algunos actores políticos dentro del sector público. En ese caso me parece que lo mejor que se puede hacer es promover alianzas entre el sector privado, sociedad civil y periodismo para generar conciencia de por qué siempre es bueno entrar en esta. A ver, es bueno estar en estas alianzas. A nosotros nos ha permitido mucho avanzar cuando estuvimos en OGP con todo lo que tiene que ver con la Argentina no tenía la ley de acceso a la información pública en 2016. Entonces, nuestra ley probablemente, a diferencia de lo que le sucede ahora a Ecuador, es una ley que incorporó el concepto de datos, la apertura de datos y su reutilización, todo un catálogo de transparencia activa. Entonces sí abrió la posibilidad OGP de, habiendo voluntad política, de poder desplegar una cantidad de cosas. Y yo estoy empezando a hacer como algún seguimiento de lo que hace la actual administración y en algunas cosas pueden no estar muy activos, pero tampoco se ha observado un retroceso fundamental. No sé si se entiende lo que quiero decir. Siempre es bueno generar esa presión para estar, porque la presión internacional ayuda. Y también quiero volver a lo que dije antes. Creo que el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales tienen un rol central en generar a través de condicionalidades o recomendaciones o lo que fuere, la posibilidad de empezar a que los países generen estas transformaciones y estos cambios. Y creo que eso es fundamental, incluso con otros actores actores internacionales que tienen mucha inversión y que están apareciendo en los países de América Latina a invertir con otros estándares. Me parece que allí es donde nosotros tenemos que fortalecer a nuestros países también de inversiones
que no son tan respetuosas de los derechos humanos o del clima y que pueden perjudicarnos en el corto y en el largo plazo. Ana Linda o Mauricio, ¿quieren responder a esta pregunta de la voluntad política? Mauricio. Yo quizá complementar, John, en el tema mencionando que, al menos desde nuestra experiencia, el rol principal lo va a jugar la sociedad civil y por supuesto que ya para entrar formalmente, para llevar a cabo la implementación de las iniciativas se necesita del gobierno, de los niveles de gobierno. Mencionar que cuando uno se topa, por ejemplo, con una barrera en el gobierno nacional que no cree ni en la democracia, ni en la transparencia, ni en los datos abiertos, y te lo digo porque así por desgracia fue durante buena época aquí en Ecuador, hay una opción que es empezar a trabajar en la implementación de los estándares más allá de formar o no parte de esa iniciativa. Ecuador no era parte, no era miembro de OGP, de la Alianza para el Gobierno Abierto, entre 2016 y 2017, cuando desde Ciudadanía y Desarrollo, de la mano del municipio de Quito, impulsamos todo un proceso de gobierno abierto en la capital del país. Una ordenanza de gobierno abierto, un primer plan de acción para la ciudad, con participación ciudadana, con compromisos concretos, para volver los ojos al gobierno nacional, golpear la puerta y decirle, mire los resultados. De esto se está perdiendo el país por su falta de voluntad política. Así es que siempre habrá estrategias creativas para activar e implementar y, por supuesto, hacer incidencia directa con miras a incorporar al país en las principales iniciativas internacionales. Hace 3 años y medio, Ecuador ni de cerca se hubiera imaginado formar parte de OGP, formar parte de EITI y estar implementando estándares de Open Contracting y formar parte e implementar estándares de la iniciativa COST. Ni en sueños estaríamos en este momento hablando de beneficiarios finales, de beneficiarios reales dentro de una Open Ownership Initiative. Todo empieza por algo. Y lo más importante es entender que la lucha contra la corrupción, la promoción de la integridad y de la transparencia no se logra al primer golpe como un resultado directo e inmediato. Es una lucha permanente. Hay que esto es más o menos como una preparación para una maratón. Es una lucha constante, es un trabajo continuo y pues te demora poder obtener resultados. La constancia, la persistencia desde la ciudadanía, desde la sociedad civil, de la academia, del sector privado es fundamental para lograr buenos resultados. Sí, Joan, yo creo que hay poco que agregar en este punto. Realmente, a ver, la voluntad política creo que es fundamental para hacer este tipo de transformaciones. Y lo decíamos un poco hace un rato, la opacidad la opacidad y la falta de tecnología es una ayuda cuando no se quiere mostrar cómo se están cocinando las cosas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, muchas veces hay entidades que adquieren estas herramientas tecnológicas y no se usan porque prefieren continuar en el papel o tener una herramienta rudimentaria de Excel, qué sé yo, para precisamente no rendir cuentas o no generar la información de manera transparente. Pero yo creo que, por ejemplo, temas como lo que se mencionaba, beneficiario final, o sea, todo ese movimiento global que se está dando hasta estos elementos de transparencia es muy importante, y Colombia yo creo que emprendió un camino muy relevante en términos de digitalización y de modernización. Hacía yo referencia a los entes de control, a la DIAN, es decir, hay un camino ahí muy relevante que sí me gustaría destacar que se está llevando a cabo, sobre todo con ayuda, por ejemplo, de lo que es el BID. El BID creo que ha sido un aliado importante de nuestros países en estos temas. Y hay todo un interés, inclusive pre-COVID, pero acelerado por las necesidades que genera el COVID, de moverse hacia esas cosas. Entonces, en parte porque están todas estas iniciativas Open Contracting, Open Data, Open Government, o sea, todo eso, digamos, es un movimiento que uno no puede negar que está generando transformaciones en estos temas y que nuestros países, digamos, en una medida, en un nivel u otro, se van sumando. Y yo sí quiero destacar ahí como algo positivo, pues los pasos que está dando Colombia
en ese tema. Es decir, lo que les contaba de entes de control, Procuraduría, Contraloría, Administración Tributaria, todo eso, obviamente nosotros venimos de escenarios de corrupción muy complejos, lo mismo que en materia de las drogas, son muy buenos investigando drogas porque es algo que nos afecta mucho. Entonces, históricamente Colombia ha tenido grandes necesidades en ese sentido y eso creo que lo lleva a buscar precisamente fortalecerse en esos temas, lavado de activos, extinción de dominio y muchas de esas líneas que se han mencionado acá, incluyendo la lucha anticorrupción. Gracias. Yo voy a pasar a otra pregunta que es en parte un comentario, pero a ver si ustedes tienen una reacción a la pregunta. Mi pregunta es si crecer económicamente y generar riqueza no es una condición necesaria para disminuir la corrupción, en tanto que siendo nuestros países cada vez más pobres relativamente y hay cada vez más dependencia del Estado por parte de los ciudadanos, se vuelve cada vez más improbable romper esos hilos de corrupción. ¿Alguien que quiere responder? Sí, bueno, yo creo... Oh, sorry. You go. ¿Cómo quieres seguir, Laura? Es que yo creo que también está muy vinculada este comentario y creo que suscribo a la recesión democrática en el mundo y en América Latina. América Latina es una región cada vez más democrática o con autoritarismos competitivos y todos sabemos que cuanto menos liberales son nuestras democracias, aunque digamos, y esto está sucediendo, menos posibilidades hay de tener éxito con la transparencia y con la inversión. Entonces sí hay un problema de contexto general en la región y globalmente, por eso yo también creo que la lucha contra la corrupción o la promoción de la transparencia está muy atado al fortalecimiento democrático y de las instituciones, como decía antes Ana Linda, ¿no? Por eso, más que nunca, imagino yo que hay que invertir, digamos, para los donantes, es este pledge, invertir en organizaciones de la sociedad civil, en estudios académicos, incluso en medios independientes. Todos sabemos cuál es el problema serio que enfrentamos en los últimos 20 años en América Latina con el financiamiento público de los medios de comunicación y su impacto directo en la autocensura o en la calidad del periodismo y su ética. Y todas estas cosas tienen que ver con accountability, así que sin ninguna duda, no sé si está primero luchar contra la corrupción, pero sí debo decir que cuando la Argentina fue hace muchos años un país menos corrupto y el sector privado era mucho más pujante y podía invertir, había más riqueza. Y pareciera en nuestros países que la riqueza o generar riqueza se ha vuelto una mala palabra y que es más solidario distribuir planes sociales que atraer inversiones con buenas instituciones. Y creo que aquí sí también hay un punto de discusión que es un punto de discusión muy, muy política y que tiene que ver con una cultura democrática en nuestros países todavía, vamos a ponerlo así, muy inmadura. Esta es una pregunta supremamente importante, yo creo que a un nivel filosófico, teórico y práctico, o sea, en muchas dimensiones muy importantes. La corrupción, pues, está clarísimo, afecta el desarrollo económico y social de las regiones, en especial los más afectados, y de ahí el ODS 16 y los trabajos que ha hecho, por ejemplo, Transparencia Internacional de transversalizar la corrupción en todos los objetivos de desarrollo sostenible y mostrar cómo la corrupción es un obstáculo para la consecución de derechos, de desarrollo social y económico, etc. Por desvío, y lo conocemos en los grandes macrocasos que tenemos en la región en términos de desvío en Centroamérica, o de brecha, en fin, todos conocemos, digamos, como esas dimensiones del problema. Ahora, hay una noción nueva, digamos, que está surgiendo de corrupción que se utiliza para, y lo vimos, digamos, con todos los reclamos de Rusia y si tuvo o no influencia en la campaña política de Estados Unidos, etcétera, donde se dice que la corrupción como una herramienta de dominio político o uso político de la corrupción que va más allá del concepto que nosotros tenemos inclusive de gran corrupción, y ahí la tecnología fue una herramienta relevante para esa definición o no de elecciones, etc. Y muchos analistas de estos temas lo que dicen es, ojo, que el principal riesgo está
en la defensa del Estado de Derecho y de la democracia, que es un poco a lo que Laura hacía mención. Entonces, y lo he visto, por ejemplo, con mi trabajo en género y corrupción, y hay un tema muy, muy importante donde muchas de estas variables, como la existencia de corrupción, como la baja participación de mujeres en espacios de poder o toma de decisiones, y otras que generan desigualdades importantes en la región, incluyendo ahora este tema de monopolización de la información y de monopolización, digamos, de la información que llega a las personas, fake news, etc. Mucho de eso tiene lugar ante debilidad del Estado de Derecho, de democracia, de instituciones fuertes, de todo esto que hemos hablado acá de accountability, etc. Entonces, casi que por oposición a autoritarismos y otro tipo de escenarios de Estado y políticos, esa protección, es decir, eso que muchas veces damos como por sentado que tenemos en términos de libertades medias, esa protección al Estado de Derecho es fundamental, y una de las principales amenazas a ello, en definitiva, son los riesgos en materia de corrupción. Entonces acá es un llamado también a, muy bien como lo hacía el comentario, a pensarlo en términos de desarrollo económico y social, pero sobre todo de Estado de Derecho y democracia, que creo que es muy necesario en estos tiempos. Y finalmente, John, solo contestar de manera muy puntual que en lo personal no creo que sea una condición necesaria, mucho menos única, para disminuir la corrupción. Ecuador entre 2009 y 2014 creció económicamente como nunca antes lo había hecho, producto de la bonanza petrolera. Durante ese tiempo, además, es quizá el histórico mayor de crecimiento de clase media. Mucha gente salió de la pobreza por el crecimiento económico. Y sin embargo, tú revisas y entre 2009 y 2014 están los peores casos de corrupción del gobierno pasado. Una refinería de 1.200 millones de dólares, sobreprecios en la repotenciación de la refinería actual por 1.000 millones. Así es que no pasa únicamente por tener crecimiento económico y generación de riqueza como que por arte de magia va a desaparecer la corrupción, porque más bien podría resultar, como ya nosotros lo vivimos, que es el caldo de cultivo perfecto más bien para que la voracidad de los corruptos no tenga límites. Así es que hay que ponerle mucha atención insisto, acciones integrales, no creer que por ciertas cuestiones, variables o cambios que se produzcan incluso de manera natural por condiciones de mercado, la corrupción desaparece como por arte de magia. Gracias, Mauricio. Bueno, nos queda 10 minutos. Yo voy a tratar de presentar como 2 preguntas más. Primero, quizás rápidamente, tenemos la pregunta de cuál es la posibilidad de que el crimen organizado usa la tecnología disponible para continuar o extender sus actividades ilícitas, por ejemplo, las criptomonedas. ¿Qué se puede hacer para evitar esto? No sé, Ana Linda, quizás para empezar. Sí, la posibilidad es toda. O sea, de hecho, así es, el crimen organizado utiliza las ventajas que la tecnología, que la falta de comunicación entre fronteras, la porosidad de las fronteras, la facilidad que hay de movimiento de personas, de bienes, de servicios, es decir, todas las plataformas que existen para la legalidad son usadas por la criminalidad también para su beneficio. De hecho, hay varios autores que hablaban en su momento de la globalización inversa. Entonces, digamos, esto es así, esto es un hecho. Muchas veces nuestros estados, porque cuando hablamos de crimen organizado, en gran medida hablamos de crimen organizado transnacional y nuestros estados no están lo suficientemente integrados, el intercambio de información es más complejo, ya hemos hablado de las capacidades tecnológicas, no son siempre las mejores. Entonces, digamos que siempre se habla de que el crimen organizado tiene cierta ventaja en el uso de esas transformaciones, que no tiene las barreras transfronterizas que pueden
tener los estados al perseguirlo. El tema de criptomonedas es en sí mismo una temática muy importante. Obviamente se lava activo a través de esos de criptomonedas y digamos se utiliza para compra y venta de servicios, tráfico de armas, tráfico de menores, etcétera. Ahora, que sea un mal en sí mismo, no, es simplemente lo que estamos diciendo, un uso de esas ventajas tecnológicas para también estos usos desviados. Lo mismo pasa en términos de comercio ilícito, hay ciertos abusos de muchas normas o de no los mismos tipos de controles, etc. Ahora, se está haciendo, digamos, Gafi ha sacado muchas regulaciones importantes, el sector financiero está generando, digamos, líneas de prevención allí, cada vez, digamos, los sistemas de alerta, de riesgos también se van modernizando y se van adaptando. Acá, a ver, acá hay una cosa que es muy importante y es como el efecto globo y la capacidad de adaptación de estas organizaciones. Es decir, tienen una capacidad muy grande de adaptarse o de reaccionar a la persecución que hacen los estados y cambian sus mecanismos, se adaptan y mutan, ¿sí? Tienen una adaptabilidad mucho mayor que nuestras instituciones que son más rígidas. Y efecto globo también que se mueven hacia otros lugares de menos resistencia. Entonces, por ejemplo, todos estos índices tipo doing business, por ejemplo, que una industria normal lo va a leer como donde pongo mi negocio para funcionar bien, el crimen organizado lo lee al revés, y donde hay más opacidad o más trámites o menos condiciones, ahí entonces me voy. Entonces, es tener en cuenta esa lectura inversa, pero también esa capacidad de adaptarse. Y eso nos regresa a un punto que conversábamos al principio, y es la necesidad de generar mayor análisis, capacidades proactivas, entender análisis de contexto, tener en claro la cadena o las redes de manera completa, y toda esa superación de la lógica de silos que también ya hemos hablado, y otras herramientas que nos permitan salir avance en esos combates. Entonces, la respuesta definitivamente sí, se usa, tiene la facilidad y los recursos económicos con el que hacerlo, se adapta fácilmente a las respuestas o al combate que pueda haber, y ahí necesariamente hay que fortalecer en todas estas líneas que hemos dicho las capacidades de contrarrestarlo y tanto en términos preventivos como de persecución. Gracias, Ana Linda. No sé si hay otro comentario urgente. Yo quiero pasar a la última pregunta en los pocos minutos que nos queda, si no hay otro comentario. La última pregunta, y quizás para empezar con Mauricio, es cómo podría mejorarse el estudio de la percepción de la corrupción. Yo quiero ampliar un poco este tema para finalizar. ¿Qué nos falta en cuanto a herramientas en esta lucha contra la corrupción, y cómo quizás puede ayudar la tecnología digital para cumplir con esta necesidad? Mauricio. Partamos de un hecho. De por sí, el índice de percepción de la corrupción, John, es una herramienta que permite monitorear la forma en que los ciudadanos perciben la situación de la corrupción en el sector público. Esta herramienta arroja resultados que, positivos o negativos, podrían quedarse simplemente ahí, pero la clave está en utilizar este índice, sus elementos, sus hallazgos, al igual que otros índices. Tú has visto que en las últimas horas se presentó por parte de The Economist el índice de la democracia, y uno va a ver lo que está pasando, y uno dice, uy, las cifras, qué pena, hay backsliding, hay avances, y perfecto, podríamos quedarnos en los números, pero de eso no se trata. Se trata de que a partir de los hallazgos
implementemos cambios, implementemos reformas, impulsemos acciones y por mejorar la situación durante un año podemos salir en un siguiente índice mejor evaluados: democracia, corrupción, Estado de Derecho, justicia. En ese sentido, simplemente mencionar que en este último índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, las recomendaciones son puntuales y claras. Y creo que incluso muchas de ellas son de sentido común, y ustedes se darán cuenta por qué en América Latina Uruguay y Chile están bien evaluados y por qué Venezuela está en el 5 inferior de un índice de percepción de la corrupción, codeándose con las dictaduras más fuertes de África. Primera recomendación: fortalecer los órganos de supervisión. ¿Para quién hay duda de que un órgano de supervisión, Contraloría, Procuraduría, Superintendencias, tenga elementos suficientes, recursos económicos, personal capacitado para llevar a cabo el trabajo anticorrupción? Indudablemente es necesario. Institucionalidad débil para luchar contra la corrupción hace que aparezcamos mal puntuados en el índice. Segunda recomendación: garantizar contratación pública abierta y transparente. Entregar al ciudadano información y datos abiertos de contratación pública para que nosotros combatamos las irregularidades y a su vez las autoridades de supervisión y de control utilicen esos insumos para combatir actos de corrupción. Además, nos dicen en este punto específico que hay que trabajar en la identificación de conflictos de interés y garantizar precios justos de mercado. La recomendación es clara. Tercera recomendación, John: defender la democracia como valor fundamental, como forma de gobierno, defectuosa o no, la principal que conocemos, y promover un espacio cívico. ¿Para qué? Para que los ciudadanos en ejercicio de libertad de expresión, los periodistas en ejercicio de libertad de prensa, las organizaciones cuya libertad de asociación está siendo garantizada, podamos desempeñar nuestro trabajo de prevención y de combate. Y por supuesto, que exijamos a las autoridades en ejercicio de nuestras libertades y derechos que nos rindan cuentas. Y finalmente, acceso a la información. Si es que el ciudadano no accede a datos completos, a datos relevantes y con las tecnologías a datos abiertos, no contaremos con información fácil, accesible, oportuna y significativa para luchar contra la corrupción. 4 recomendaciones simples que, si en nuestros países las implementamos, tenemos 12 meses para hacerlo, probablemente mejoremos en el índice de percepción de la corrupción. E insisto, usen los datos para encontrar el camino para mejorar, no los datos como para simplemente abrazarnos si salimos bien o condenarnos si salimos mal. La data no miente, pero es importante que sirva para un fin último, que en este caso es mejorar la situación de la transparencia y la integridad en el país. Gracias, Mauricio. Laura, ¿tienes otro comentario en este tema? Yo agregué ahí en el chat, no sé si se ve, de preguntas y respuestas, un estudio al que conocí recientemente, que produce un Integrity Index, que también es muy interesante. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de tomar, o sea, el índice de percepción de transparencia lo que ha logrado es tener como mucha visibilidad y una gran importancia a la hora de tomar decisiones, sobre todo los inversores. También tiene sesgos, porque hay países que evolucionan y al índice le cuesta mucho registrar esa evolución. Por eso yo siempre trato como de combinar muchos estudios para tratar de entender la situación de los países, desde el Doing Business, como dijo Ana Linda, hasta este Integrity Index, que es un instrumento más nuevo, o el índice de democracia de el Economist Intelligence Unit, que a mí me parece que cuando uno lo desagrega es muy interesante los datos que indica, porque por ejemplo en el caso de la Argentina, en elecciones y en civil liberties le va verdaderamente muy bien a niveles europeos, pero cuando uno va a functioning of government, le va horrible y su gobernanza es pobre y la transparencia o la falta de transparencia tiene que ver con su gobernanza, que es muy mala, y ahí es donde entra la corrupción. Entonces creo que para cerrar, retomando los últimos 3 comentarios y el tuyo, me parece que
nosotros vamos, y me parece muy bien, no había leído esa recomendación de Transparencia Internacional, pero si no empezamos a tomar en serio la calidad democrática, y cuando hablamos de democracia, hablamos de democracias liberales, no hay agenda de transparencia posible, porque los países que son autoritarismos competitivos y dictaduras no tienen transparencia. Entonces me parece que de nuevo, quizás no volviendo al pasado, porque hoy tenemos toda la nueva tecnología y tenemos un montón de cosas para ayudar a la democracia liberal a ser mejor y no a que se utilice la transparencia como un arma en contra de la democracia liberal, tenemos que apuntalar a nuestras democracias liberales con más transparencia. Y creo que ahí es, más allá del índice de transparencia en particular, que después se puede criticar o no, y cómo se lo toman los inversores, estoy de acuerdo con lo que dijo Mauricio, creo que hay que tomarlo como una agenda de trabajo, pero siempre teniendo en cuenta esto hoy, que estamos en un contexto de recesión democrática y que democracia liberal no es cualquier cosa y que nuestros países, sobre todo en América Latina, están en jaque y que cuando uno mira lo que en los últimos 10 años nuestros ciudadanos respondían al Latinobarómetro respecto de su satisfacción con la democracia, las respuestas son muy preocupantes. Y lo digo especialmente por la Argentina, donde observamos un retroceso, y me llama mucho la atención, de la ciudadanía argentina respecto de su apoyo a la democracia. Y esto no pasaba hace 15 o 20 años atrás. Entonces, son temas para tener en cuenta, porque cuando falla la democracia liberal es donde la corrupción mejor se mueve. Por eso creo que de nuevo, ¿no? Volver a mirar qué pasa con el Poder Judicial, qué pasa con los medios, qué está pasando, además del procurement y el OGP y todas estas cosas, no perder de vista the big picture. Digo, los activistas de la transparencia, ¿no? Me parece que también en ese análisis, sobre todo Mauricio, que está en una organización tan importante en Ecuador, tener ese análisis siempre en mente es muy importante porque el backsliding democrático viene con un backsliding de derechos humanos y viene con problemas en la inversión muy serios y un aumento de la pobreza y de la exclusión. Muchas gracias, Laura. Bueno, nos acaba el tiempo. Yo quiero mencionar que este evento es una parte de una serie de eventos y blogs y podcasts que pertenece al futuro del trabajo del Departamento de América Latina y el Caribe en CIPE. Hemos notado en el chat cómo se puede seguirnos en el Twitter, el Facebook y el LinkedIn. También es una colaboración con el Centro de Gobernanza y Anticorrupción de CIPE. También está anotado cómo se puede seguir el Centro Anticorrupción de CIPE. Quiero finalizar para agradecer a los panelistas para las preguntas y respuestas y ponencias muy interesantes, muy valiosos. Y bueno, gracias a todos. Espero que tengan un buen día y hasta la próxima vez. Gracias.